este médico, con este especialista, con el médico indicado, y si es necesario poder utilizar algún medicamento herbolario, algún remedio, como le dicen en la casa, remedio casero, y evitar hasta la ida con el médico, siempre y cuando los síntomas sean moderados, simples y no pongan en riesgo la vida. Entonces, ese es el motivo de este programa, orientar de ciertos casos de síntomas que presenta alguna enfermedad. Es el caso que nos compete hoy, que viene siendo las enfermedades de las vías respiratorias. Entonces, siempre hablamos de las infecciones de la garganta, hablamos de la gripe, o como se le quiera llamar, que eso no es otra cosa que la influenza, y tanto nos tocó lidiar con ese problema unos años atrás, que la famosa influenza H1N1, que decían, bueno, pues la influenza porcina que se le llama, que nos imaginábamos que porque éramos muy cerdos, o no sé qué me imaginaba la gente, pero no, es que esta influenza era muy susceptible darle a los porcinos. Entonces sí, como la fiebre del Nilo, que a las aves aquí la influenza de H1N1 sí nos trajo estragos, pero no viene sino más de que otra infección de las vías respiratorias que se va complicando a un problema más fuerte, y que nos puede, porque es algo viral, es un coronavirus, es un virus que tiene unas como dice, dos formas muy agresivas, por decir, y que su medicamento específico, por decir, es el Tamiflu, y que es un antiviral específico para matar ciertos virus. Bueno, ya siendo la introducción en esto, vamos a hablar que las enfermedades de las vías respiratorias altas principalmente, son principalmente a causa de virus. ¿Qué son los virus? Los virus son microorganismos que se pueden morir en 4, 5, 8 días. Entonces, hay que solamente dar medicamentos paliativos. ¿Qué quiere decir paliativos? Nada más para quitar los síntomas. ¿Cuáles síntomas? La calentura, el estornudo, el malestar general, ciertos síntomas que nos ponen en la casa a mortificarnos, a hacer, muchas veces hasta hacer cama, porque es tan agresiva las calenturas, los malestar general, y muchas veces el escurrimiento nasal es muy fuerte y tenemos que recurrir volvemos a lo que les dije al principio, a los remedios de la casa, y luego después a medicamentos de venta libre, como son desinfectores, y ahorita hay una gama inmensa de medicamentos para un resfriado común o una gripita, que como les dije, es autolimitada y que tenemos que quitar los síntomas que está presentando. Entonces, cuando pasan 4 días y no tenemos una respuesta que queremos para que se quite esa enfermedad, nosotros vamos a decir que tenemos que ir con el médico. ¿Por qué? Porque aquí ya va a estar comprometido o con un virus muy fuerte o con una enfermedad bacteriana, que aquí tenemos que utilizar antibióticos. La Secretaría de Salud, desde hace varios años, ha pedido recetas médicas para el uso de los antibióticos. ¿Por qué? Porque se estaba viendo que ciertas enfermedades, como les acabo de decir, son virales, se utilizaban muchos antibióticos. ¿Y qué pasaba? Que cuando se llegaba a utilizar llegaba una infección y una infección por una bacteria, y usamos ese antibiótico que ya lo habíamos usado, que no necesitábamos, ya nuestro cuerpo y la bacteria era resistente y no la podíamos matar. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que utilizar antibióticos más fuertes y así mismo hacer a la bacteria más resistente, y las enfermedades se iban haciendo más y más resistentes, los cuales nos abocaba a utilizar antibióticos de más potencia, de más fuerza. Eso no quiere decir que se ha quitado esa costumbre. Entonces, por ahí hay ciertas prácticas o ciertos médicos que pues, tal vez hasta en ocasiones lo pueden entender por algo
desesperado o que quieran resolver el problema muy rápido, utilicen antibióticos o medicamentos que no deben ser. ¿Cómo que? Que no deben ser. Los antibióticos de las vías respiratorias, ando malo dice, traigo una gripita. Y es muy común escuchar por ahí, ya está pasando esa idea, pero decían, ando enfermo de la garganta, me voy a poner unos Lincolnsin. Recuerda, si usted no escuchó esa frase por ahí, el Lincolnsin es un antibiótico demasiado fuerte que después nos hace resistir, que las enfermedades, una enfermedad de la garganta, unas anginas leves, tengamos que utilizar antibióticos fuertes. Vamos a un corte y ahorita regresamos para ver y sacar en conclusiones cuál es más grave, un virus, una bacteria, y cómo lo podemos combatir. Ahorita regresamos. Sí, estamos hablando de las enfermedades respiratorias del tracto superiores, o sea, de oído, nariz y garganta, que estamos diciendo que principalmente es una causa de virus y que cursan con un tiempo corto de problema, de enfermedad, de síntomas, nariz tapada, dolor de cabeza, tos, que la nariz le salga agüita, moquitos, y eso es muy molesto. Entonces, aquí, ¿quién es el que tiene más problemas? Son las edades, los extremos de las edades, como son los niños y los adultos. Por eso se dice, el niño debe ser alimentado al seno materno para que el niño tenga defensas y se pueda tener cierta resistencia a enfermedades virales comunes. ¿Cuáles son las enfermedades virales comunes? Los resfriados. ¿De qué son los resfriados estos? Es un rinovirus. ¿El rinovirus qué es? Es lo más común que tenemos, que es el resfriado común, que lo pasamos muchas veces hasta desapercibido, como un malestar de nariz, sentimos el cuerpo cortado, un poquito de rinorrea, de salir moquitos que les escurre la nariz, y en 2 o 3 días dice, de repente ya se me quitó. Entonces, a ese tipo de infecciones no debemos dar antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Los antibióticos son los medicamentos que usted ha escuchado mucho, que si no sabe qué es antibióticos, oímos de ampicilina, oímos de amoxicilina, de cefalosporinas, de ceftriaxonas famosas, que hay que tener mucho cuidado, no tengo empacho en decirlo, ciertos médicos si usted va a ciertas farmacias, las farmacias similares, de repente, algunos médicos, no digo que todos, pero me ha tocado que en la práctica común, en 3 ceftriaxonas, si usted antes decía, no es que en el Seguro Social me dan mucho, sale uno con naproxeno y sale con penprosilinas. No, ahora va usted a una farmacia de estas y sale con 3 ceftriaxonas y 3 ampolletas, una ampolleta cada 24 horas, y es un medicamento muy fuerte, no es tan inocuo. Si ustedes recuerdan las noticias parece que el año pasado, para no echar mentiras, hubo un niño que murió aquí en Reynosa a causa de que lo fueron a consultar a estas farmacias y el no saber, el médico decir, bueno, es un medicamento que sí puede curar una enfermedad de la garganta, que si es una gripita o, como le digo, un resfriado, y que utilizan eso, bueno, es demasiado, es como matar una cucaracha con una pistola, con una metralleta, pues no tiene caso, no es un zapatazo y listo. Entonces los virus son algo parecido, no tenemos más de que cubrir la sintomatología y solito va muriendo ese virus. Entonces hay que tener mucho cuidado con el utilizar antibióticos fuertes como ceftriaxonas, amikacinas, gentamicinas famosas, que dicen, no, me puse una garamicina de 160 y se me quitó todo. Para una gripa común, imagínense, aquí no está exponiendo, no está matando el virus, está yendo contra su cuerpo, contra sus riñones, contra su hígado, puede lesionar su oído. El antibiótico puede tener muchos problemas, entonces hay que tener mucho cuidado con los antibióticos que usted se autorreceta. Por eso
el gobierno ha limitado el uso de antibióticos. Vamos a ver un video para ubicarnos qué son las enfermedades respiratorias comunes. Para tener en cuenta que no son tan graves, pero tampoco debemos ponernos decir no me interesa, no, hay que poner la atención, la que debe vitaminarse, y ahorita hablamos de ciertas vitaminas. Vamos a ver el video. Tos. Es el síntoma más común de las enfermedades del aparato respiratorio. En realidad, la tos no es más que un mecanismo defensivo del organismo para expulsar de los bronquios alguna sustancia extraña o irritante. Ciertos alimentos pueden poner al organismo en la mejor disposición para vencer el problema causante de la tos, mientras que otros pueden aliviarla y algunos empeorarla. Para mejorar la tos, vamos a aumentar el consumo de cebolla, miel, limón y alimentos ricos en vitamina A y C. Y para tratar de reducir o eliminar el síntoma de la tos, vamos a evitar alimentos como la sal o los lácteos. Bronquitis. Es la inflamación de la mucosa que recubre el interior de los bronquios. Normalmente es de causa infecciosa y se favorece o agrava por la inhalación de humos irritantes, como por ejemplo el humo del tabaco. Existen alimentos con diversas propiedades curativas útiles en caso de bronquitis. Mucolíticos. Ablandan la mucosidad y favorecen su expulsión, como por ejemplo la cebolla y el rábano. Emolientes. Suavizan y desinflaman las mucosas respiratorias, como por ejemplo los dátiles o los higos. Antibióticos y antisépticos. Combaten los gérmenes bacterianos o víricos, causantes o agravantes de la bronquitis, como por ejemplo el ajo o los propóleos. Así pues, para mejorar la bronquitis vamos a aumentar el consumo de alimentos como la cebolla, el ajo, el rábano, los berros, los dátiles, los higos, la miel, alimentos ricos en vitamina A. Y para tratar de reducir o eliminar la bronquitis vamos a evitar la sal, las bebidas alcohólicas y las grasas saturadas. Asma. Se manifiesta con ataques de disnea, dificultad respiratoria, acompañados de silbidos al respirar, tos, expectoración y sensación de opresión en el pecho. El asma se debe a un espasmo e inflamación de los bronquios, causado casi siempre por un mecanismo alérgico. El consumo abundante de ciertos alimentos puede contribuir a reducir la sensibilidad bronquial y la predisposición a los ataques de asma. La reducción en el consumo de sal y la abstinencia de los alimentos que más a menudo causan alergias puede hacer mucho para reducir la frecuencia e intensidad de las crisis. Además de ciertos alimentos alergizantes, existen otros factores que pueden desencadenar una crisis de asma. Por ejemplo, la contaminación ambiental, el polvo y el estrés físico o psíquico. Así pues, para mejorar los ataques o crisis de asma, vamos a aumentar el consumo de alimentos como la cebolla, la naranja, el rábano, los aceites, la miel, el yogur, las hortalizas, el magnesio y alimentos ricos en vitaminas B y antioxidantes. En caso de ser alérgico a alguno de estos alimentos citados, evidentemente debemos tratar de no consumirlos. Para reducir o eliminar los ataques de asma, vamos a evitar alimentos como la sal, los aditivos, el vino y la cerveza, el pescado y el marisco, los quesos madurados, los huevos, la leche y sus derivados, los frutos secos, etc. Desintoxicación del tabaco. La alimentación desempeña un papel muy importante en la cura de desintoxicación del tabaco. Cuando se deja de fumar, se deben elegir los alimentos que sean capaces de lograr estos tres objetivos. 1. Eliminar la nicotina y otros venenos del organismo. El agua, las frutas y las verduras de acción depurativa contribuirán a ello. 2. Reparar los daños.
Los alimentos vegetales ricos en vitaminas, antioxidantes, protegen a las células de la agresión química causada por el tabaco y contribuyen a la reparación de los daños causados. 3. Reducir el deseo de fumar. Se debe evitar los alimentos o productos que estimulen el deseo de fumar. Así pues, vamos a tratar de aumentar alimentos como el agua, la fruta, las hortalizas, el germen de trigo y alimentos ricos en vitamina C y antioxidantes, y vamos a tratar de reducir o eliminar las bebidas alcohólicas, las bebidas estimulantes como el café o el té, las grasas saturadas, las carnes y las especias. Una de las principales causas de muertes en los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo cuidamos a nuestros niños. Hay ciertos cuidados que debemos tener, como tenerle antes de las vacunas, desde que nacen, regularmente darles, ponerlos al seno materno para que tengan su calostro, sus defensas que le pasa a la mamá, y cubrir las vacunas que les corresponden al primer año de vida. Si usted le pone sus vacunas y lo tiene, le da seno materno, es un niño que va a tener más resistencia a ciertas enfermedades. Anteriormente, la causa donde morían más individuos eran en los niños. La mortalidad infantil era una de las causas que en nuestro país estaba en una tasa muy alta. ¿Por qué? Porque los cuidados eran muy deficientes. Ahora ya sabemos que tenemos que cuidarlos, que tenemos que abrigarlos. A un niño hay que cuidar, abrigarlo, pero no ponerle mucho calor, que se acalore y ahogarlo. Hay que tener mucho cuidado en esas cosas. Entonces, el niño debe estar calientito, cubierto, y no exponerlo a cambios bruscos de temperatura. Darle el seno materno y aunque esté no loca, también ofrecerle un poquito de agüita, ya sea con una cucharita o algo. ¿Por qué? Porque un niño que le faltan líquidos puede agarrar infección muy rápido de algún tipo de enfermedades, principalmente virales. Y ya les dije, las enfermedades virales son la causa más frecuente en los niños antes del año de edad, y es la causa número 1 de muerte. Pero también es una de las cosas más fáciles de cuidar. Sí, porque es causada por un virus, un rinovirus, un virus completamente inerme que se muere solo, que tenemos que darle nada más paracetamol, que esos sí son de venta libre, paracetamol, neumolubrina. Y si a un niño se le sube mucho la temperatura, hay que tener mucho cuidado con las temperaturas altas en los niños, porque pueden llegar a convulsionar, y si convulsionan puede haber un daño cerebral que después toda la vida van a estar batallando con estados de convulsión y tomar medicamentos para toda su vida, porque se dañó una parte del cerebro por la alta temperatura que sufrió el niño de algo muy simple como una enfermedad viral. Entonces, todas estas enfermedades son prevenibles, son muy domesticables. Sí, se podría utilizar ese término. ¿Por qué? Porque las podemos controlar con los simples cuidados de la casa. ¿Como cuáles? Dice, al niño que tiene tos y catarro hay que darle a beber muchos líquidos y mantenerlo abrigado sin que se acalore. Fíjese lo que dice aquí. Este es un libro de la Secretaría de Salud. Entonces, dice, se debe limpiar su nariz varias veces al día. Muchas veces preguntan, ¿y cómo le voy a limpiar la nariz si el niño trae ahí, trae moquitos y están muy duros? Con simple agüita salada. De hecho, ahorita ya hay una gran marcas de sprays que lo único que contienen es agua salada, dice agua de mar, agua con un poquito de sal. ¿Para qué? Para limpiarle sus fosas nasales, y muchas veces es la simple cura a un resfriado. Si usted quita la infeccioncita del virus de la nariz, obviamente y lo está lavando, se le está destapando, la enfermedad la va a hacer más corta. En lugar de que dure una semana, va a durar 2 o 3 días. Y eso también lo podemos utilizar en los adultos, en las personas que muy frecuente
que ya están acostumbrados a ciertos medicamentos para destapar la nariz, como la fenilefrina, el famoso Gotinal, el Afrin, todos esos medicamentos se acostumbra el cuerpo, y después van a estar dependiendo las personas de que gotas para la nariz para destapar su nariz. Utilice un simple agüita de sal o agüita de manzanilla para limpiar su nariz. Y si no, pues le decía, pues vaya a dar una bañada al mar, pero ahorita con esa temperatura, pues sí, no se puede, ¿verdad? Pero el simple agüita de sal para limpiar la nariz le va a evitar muchos trastornos de cabeza. Entonces, el hablar de cómo se contamina, esto es como dijimos, por la contaminación ambiental. Si hay mucho en las ciudades grandes, están prohibidos que salgan hasta ciertas, porque ciertos IMECAS, hemos oído las noticias que en China que están muy contaminados y que no queremos llegar a esas situaciones. Vivimos en unas áreas, como dicen, provincia, tenemos pocos automóviles, corre mucho el aire, es un lugar plano. Entonces estamos muy bien, pero no utilicemos nuestras mismas cosas contra nosotros mismos, como si usted fuma, que ya se está evitando todo eso. Por ejemplo, dicen, áreas de fumar, ya se están quitando las áreas de fumar en los restaurantes. En un hospital no se puede fumar ni afuera ni cerca de un hospital. Si usted fuma cerca de un hospital, es causa de que sea llevado o levantado por la policía. Si alguna persona lo reporta, la policía puede llevárselo de ese lugar o retirarlo, porque no se puede fumar cerca de los hospitales, y así debería ser también en muchos lugares. Si usted no tiene que ir a alguna sala de cine en estos tiempos, porque dice, bueno, está calientito y está muy padre, pero si usted va al cine, y ahora lo que vieron la Guerra de las Galaxias, oyó muchas toses y dicen, bueno, pues serán los efectos de la película. No, es gente que está tosiendo, y de Chihuahua, no, es gente que está expectorando, está tosiendo, y entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque las enfermedades de las vías respiratorias se transmiten por las gotitas de flush, las gotitas de saliva, que son expelidas, tosidas, que son sacadas, y si hay personas que estornudan y luego te saludan. Ahí está la contaminación bien padre. Entonces, la otra manera de contaminarse es de que traen tos o traen alguna enfermedad, una gripa, tosen y se limpian en las butacas. Imagínense nada más, llega usted con toda la confianza en el mundo y luego está comiendo palomitas, se va a contaminar de esa infección y va a decir, ¿de dónde la agarré? Entonces, si no tenemos que ir en estos tiempos, hay que evitarlos, porque podemos esperar a que pase el tiempo de calor, hay menos enfermedades de las vías respiratorias. Ya lo dije, si hay el tabaquismo pasivo, es el tabaquismo que si usted, padre de familias, le gusta fumar y fuma delante de sus hijos, a sus hijos lo está contaminando. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a una persona que no fuma le puede hacer más daño el tabaco de la persona que está fumando. Ese se llama el tabaquismo pasivo. Y si usted es de las personas que le pone hasta tape a las ventanas y puertas para que no le pase el frío, estamos mal. Tiene que haber un poquito de ventilación en su cuarto. Cuando después, si hace mucho frío, ok, se puede tapar, y no es recomendable meter ningún anafre, ningún carbón encendido a su habitación. Va a decir, no, pues ahorita eso no se usa. Aunque usted no lo crea, hay personas que sí pueden llegar a utilizar un brasero, una leña, la meten adentro porque no tienen con qué calentarse. Y es válido, pero cuando inmediatamente que se van a dormir, tiene que sacar ese brasero, ahora sí que es una bomba de tiempo. Vamos a tener mucho cuidado con el uso de los calentadores. Si utiliza algún calentador que no tiene un regulador, que se apague la flama y que siga saliendo gas, hay que tener mucho cuidado, no lo utilice, porque baja la presión del gas y suceden muchos accidentes. Vamos a un corte, ahorita seguimos hablando de estos problemas que son muy frecuentes en nuestra comunidad.
Hola, soy Risueño. Lo lamento por estar un poquito enfermo, pero hoy vamos a ver sobre el tema de las enfermedades respiratorias. Tema 1. Gripa. La gripe, también conocida como influenza, es una infección viral de las vías respiratorias que es sumamente contagiosa. Aunque afecta a todas las edades, los niños tienden a contraerla con mayor frecuencia que los adultos. Signos y síntomas. La gripa se confunde a menudo con el resfriado común, pero los síntomas de la gripa suelen ser mucho más intensos que la nariz tapada y los típicos estornudos propios de resfriado. Entre los síntomas de la gripa, que suelen comenzar 1 o 2 días después de la exposición al virus, se incluyen los siguientes: Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, molestias musculares, mareos, pérdida del apetito, cansancio, tos, dolor de garganta, moqueo nasal, náuseas o vómitos, debilidad, dolor de oídos y diarrea. Tema 2. Amigdalitis. En la parte posterior de la garganta se encuentran las amígdalas, una en el lado derecho y otra en el izquierdo. Esas masas de tejido colgante forman parte del sistema de lucha contra las infecciones del organismo, cuyo objetivo consiste en evitar que enfermemos. Pero, ¿qué ocurre cuando se infectan las amígdalas? Se produce una amigdalitis. ¿Cómo puedo saber si tengo amigdalitis? Cuando una persona tiene amigdalitis, generalmente le duele la garganta y le cuesta comer, beber e incluso tragar. También puede tener fiebre. He aquí otros síntomas de las infecciones de amígdalas, sea por virus o por bacterias. Amígdalas más rojas de lo normal, una capa. Sí, estábamos hablando, no es que no se le alcanza a entender mucho a la caricatura, pero está hablando de las amígdalas. Las amígdalas son las anginas. ¿Qué debemos hacer con las anginas? Hay personas que me preguntan, doctor, mi niño se enferma mucho de las anginas, me dicen que hay que operarlo. Hay que tratar de conservar lo más que se puedan los tejidos de defensa, porque son tejidos que el cuerpo tiene para defender. Entonces, si las amígdalas o anginas se ponen con puntos rojos o puntos blancos, estamos hablando de una infección bacteriana. Entonces hay que dar antibióticos. Por eso las enfermedades de las vías respiratorias superiores, la mayoría son de origen viral, que le vuelvo a decir, con el resfriado común tarda 3-4 días nada más, resfriado, más una influenza o una gripe nos va a durar unos 8 días porque es un virus un poquito más fuerte. Entonces, regularmente es la gripe del tipo A, B y C. La más frecuente es el de tipo A. De hecho, por ahí hay muchos productos como Antifludes, el XL3, tantas cosas, pero que traen un antiviral que es amantadina, que es un antiviral para la gripe tipo A. Pero hay otros, la gripe A o la B es un poquito más fuerte. Y de esos tipos de gripes, son A, B y C, hay como 100 subtipos de esos tipos, de cada una de las gripes. Entonces, hablábamos de unos 1000 tipos de gripes comunes, que con simples tratos paliativos como darle muchos líquidos, alimentación, si es niño, alimentación al seno materno, comer muchas, así, siempre hay que tener en este tiempo, consumir frutas y principalmente que sean amarillas, entre ellas naranjas, mandarinas, todo lo que sea amarillo, guayaba, que tiene vitamina A y vitamina C. Entonces, hay personas que también me dicen, bueno, y las demás vitaminas, por ahí hay un anuncio famoso de Rogil, ok, lo pueden tomar, pero hay que tener mucho cuidado. Es una ampolleta por semana, no es una cada rato. Hay que leer muy bien los medicamentos de venta libre, dice perfectamente ahí el uso, cómo debe ser utilizado. Entonces, no porque si su comadre se lo tomó una caja, la cajita entera en un día, no, le puede hacer mal. Hay que tener mucho cuidado como consumimos los medicamentos de venta libre. Ya volviendo a lo de las anginas, las amígdalas son
tejido que nos ayuda a defendernos de ciertas infecciones. Quitamos esas defensas, ¿a dónde va a pasar la infección? A los bronquios y luego a los pulmones, y nos va a provocar la pulmonía o las neumonías, se va a complicar más la situación. Entonces no es muy bueno quitar las anginas a la primera de cambio. Hay niños que tienen sus anginas hipertróficas, o sea, muy grandes, y tienen problemas para respirar. Entonces, en esos casos, tal vez se pueda hacer, o muy cortita aquí la garganta. Sí tenemos que hacer una resección de las anginas, pero hay que evitar hasta donde se pueda quitar las anginas, porque le vuelvo a decir, son parte que le está defendiendo de infecciones que pueden entrar a su cuerpo y producirle la muerte, como una neumonía. Es una neumonía doble. ¿Por qué doble? Porque son dos pulmones. Entonces, cuando se puede enfermar un solo pulmón, dice unilateral o bilateral, o sea, por eso es una pulmonía doble o una neumonía doble. Pero entonces tenemos que tener mucho cuidado con las infecciones de las vías respiratorias. Como le vuelvo a repetir hasta el cansancio, la mayoría se pueden curar solas con tratamientos paliativos, como son los analgésicos, antihistamínicos para evitar la moquerita, lavar su naricita con agüita de sal, agüita de manzanilla, consumir muchos líquidos, caldos, tés, algo calientito. La mejor medicina para la tos es el agua. Si usted consume mucha agua, va a poder expectorar. El cuerpo entró una infección y el cuerpo se defiende produciendo moco. Si ese moco está muy espeso, no lo puede expulsar. Entonces, por eso se hace esa expectoración fuerte, espesa, y si es bacteriana, va a cursar con una coloración amarilla, verdosa, pero además lleva temperatura, calentura, que les decimos, y una postración. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en el uso de los medicamentos de venta libre. Ya, ¿cuándo debemos acudir al médico? Que cuando ya pasaron 4 o 5 días y la situación no se ha compuesto. No me lleven al niño que diga, no, es que lo llevamos al doctor porque no nos dejó dormir. Ya me da mucho coraje que digan eso, porque si los deja dormir, no lo llevan al niño al médico. Un dolor de oído es un dolor tan fuerte que no se le desea a nadie. Y un niño que tiene un dolor de oído no lo va a dejar dormir ni lo va a dejar hacer nada. O cuando usted le da un dolor de oído, una infección en el oído, las infecciones del oído interno y oído medio son infecciones que muchas veces entran por la garganta y hay un orificio que comunica al oído y se va la infección hasta al oído interno. Por eso cuando hay gente que dice, se ponen unos conos y le prenden y oí que se destapó, porque se destapa adentro, donde es en la trompa de Eustaquio. Entonces, no lleguemos a esas cosas. Cuando es necesario dar, ahí podemos dar antiinflamatorios, antihistamínicos, ¿cuál? Como la famosa clorfeniramina compuesta, que vale 6 pesos donde quiera que usted vaya a comprarla, y usos comunes, no exponerlos a temperaturas, poner de temperatura, no acudir a lugares concurridos, no saludar de mano en estos tiempos, no ir a los hospitales, tratar de que si les dicen hay que vacunarlos, que tengan sus vacunas completas, cubrir las vacunas. Si los invitan a las personas de la tercera edad a tener su vacuna contra el neumococo, póngase su vacuna contra el neumococo. Hay una vacuna que son inespecíficas. ¿Por qué inespecífica? Porque le cubre contra todo, pero esos son inmunoglobulina humana. Entonces sí, esa cubre 2 meses, pero es cara y no, para ponérsela a toda la población, pues está algo muy tremendo. Por eso la mejor vacuna es la prevención, el cuidado, y tratar de no contaminarnos, ser limpios y lavarnos las manos, no acudir, le vuelvo a decir, a lugares donde haya mucha congregación de personas y peor, enfermos. Y si el niño, le voy a leer aquí con esta frase, me voy a despedir. Un niño que es alimentado con leche materna, recibe todas las vacunas durante el primer año de vida, come frutas y verduras anaranjadas o amarillas y bebe muchos líquidos, tendrá mayor protección contra las enfermedades respiratorias y otros padecimientos. Dice, tu amor y tus cuidados protegen su salud. Si respira rápido, hay que acudir rápido con el médico. Entonces, con eso me despido y espero que se la pasen hoy esta noche muy bien. Felicidades y feliz año nuevo y que estén con tus seres queridos. Hasta